listos. La semana pasada veíamos el tema descubriendo tu camino ministerial, ¿no? Y habíamos mencionado y tocado el concepto de que el camino eterno es algo que Dios ha trazado, no es algo que el hombre ha buscado, ¿no? Hay algunos que afirman de que el hombre siempre ha buscado la eternidad, pero la eternidad ha partido y ha partido del corazón del Padre. Él ha colocado eternidad en la creación del hombre para que el Padre pueda disfrutar de sus hijos eternamente, para que a través de su consejo, de su dirección y su palabra, el Padre pueda dar y pueda añadir en sus hijos toda buena dádiva y todo don perfecto. Es por eso que Él colocó eternidad en su creación. Él colocó eternidad en el hombre. Entonces, y veíamos que los caminos necesitan ser alineados por la palabra, ¿no? Veíamos que las escrituras dicen en el Antiguo Testamento que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿no? Que le parecen de bien, pero su final es de muerte, es de perdición. Entonces, y veíamos cómo el salmista le decía al Señor: guíame en tus caminos, que tu consejo no se escape o que no se vaya de mis oídos, porque necesito alinear mis pasos a tu voluntad. Y así como en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, le dijo en una parte, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Nuestro anhelo y nuestro deseo ahora como hijos ya no es hacer nuestra propia voluntad, sino es alegrar el corazón de papá. Es alegrar y contentar el corazón del Padre con nuestros actos. El Padre de por sí ya nos ama. Lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer no es que resta el amor que Dios ya nos tiene. El amor de Dios ya ha sido manifestado. Nosotros no podemos preguntarnos ahorita si Dios me ama. No, Dios ya nos amó desde el principio. Él nos ha amado, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ya nos amó. Y es un amor que está en un pasado continuo. Porque yo me puedo preguntar, ¿será que Dios me sigue amando hoy? Y la respuesta es sí. La escritura todavía lo dice: con amor eterno te he amado, por tanto te guardé, te he prolongado la vida. Y nosotros hoy estamos aquí reunidos, ¿sí? Para entender que estas virtudes y estas características vienen del Padre, no parten del hombre. Dios las colocó en el hombre y lamentablemente por la introducción del pecado, ¿sí? Hubo una imagen y semejanza que fue dañada, pero para esto vino el Hijo del Hombre, para esto vino Jesús, para restaurar lo que se había perdido, para rescatar y para reestructurar nuestras vidas, ¿sí? Para hacernos unas nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya no estamos en el mundo, ahora estamos en Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todo aquí viene a ser nuevo. En el Señor nosotros ya no podemos preguntarnos si Dios nos ama. Dios nos ama y Él nos continúa amando. Ahora, lo que nosotros hacemos es corresponder a ese amor. Lo que nosotros hacemos es entender con claridad cuánto me ama el Padre. ¿Y cómo nosotros nos quedamos cuando alguien nos hace entender que nos ama? Queremos también retribuir, queremos dar lo mismo. ¿Sabes por qué la Biblia, el Señor nos pide y nos demanda que le amemos a Él? Porque Él nos amó primero. Entonces no podemos decir yo no puedo amar a Dios. Entonces Él nos amó primero. Ahora usted y yo podemos amarle. Y cuando le amamos al Señor por sobre todas las cosas, amamos también lo que Él pide que nosotros cómo desarrollemos nuestra vida. Hoy quiero hablarles respecto a una de las virtudes, una de las características que
la palabra, las escrituras resaltan mucho y que Dios puntualmente pide y demanda de sus hijos. Y empezaba con el concepto y con el ejemplo del amor, porque sí podemos dar de lo que hemos recibido. Y cuando hablamos de esta virtud, que es la virtud de la humildad, ¿sí? Estamos hablando de que también hubo alguien que sembró para cosechar, ¿sí? La Biblia nos dice, yo quiero que me acompañen ahí, nos ubiquemos en el libro de Mateo 11, 29, ¿sí? Gloria a Dios. Ahí todos con las escrituras. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice lo siguiente. Mateo 11, 29. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, yo tengo una versión, ¿sí? La Reina Valera del 2015, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, ¿sí? Ustedes léanlo ahí en las escrituras que tienen ahí en su mano. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y porque en ella hallamos sabiduría de lo alto. Gracias, Padre, porque a través de ella tú nos hablas y nos envuelves con lazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál sería nuestro primer concepto o nuestra primera manera de ver si yo como pastor vengo y les digo, no, aprendan de mí que sé limpiar a profundidad, que me esmero en que cada silla donde usted se sienta esté totalmente pulcra, limpia? Y algunos dirían, no. Y encima agrego, sean mansos y humildes como yo. Es un poco chocante, ¿no? Porque aparentemente el resaltar virtudes en primera persona, ¿sí? Y aconsejar y direccionar a otros a que nos imiten y hagan lo mismo, parece un acto muy distinto a la humildad. Pero Jesús lo que quería plasmarle y decirle a sus discípulos en este punto era de que tenían ellos que darse cuenta de que hay virtudes las cuales son dignas de ejemplo. Y que el resaltar ciertas virtudes no necesariamente significa algo malo. Siempre hay que entender y discernir la manera en cómo se dice. Y Jesús, por muchos de los religiosos de ese tiempo, no lo veían bien, porque Jesús en más de una oportunidad hacía mención, mi Padre que está en los cielos, hacía mención al linaje de donde Él venía, hacía mención del propósito que tenía. Y los religiosos decían, ¿quién es este que está blasfemando? ¿Quién es este que, acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque veían en un plano natural esos conceptos. Le digo algo, amada iglesia, la virtud de la humildad es algo que nosotros debemos admirar mucho. Y principalmente, miren lo que dice Jesús, aprendan de mí. Si algo nosotros debemos entender es que si queremos ser mansos y humildes como Jesús, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Nuestra mirada puesta en Él. Porque entenderemos que solamente Él tiene la capacidad de la perfección. ¿Sabes? Cuando usted y yo miramos aquí en tierra y miramos los defectos y los detalles de algún hermano, de algún líder, de algún pastor, ¿sí? Entonces estamos dando cabida a que la humildad que debería gestarse y desarrollarse en nuestra vida sea golpeada por el orgullo.
Y hoy vamos a hablar de esos dos conceptos: la humildad y el orgullo. Ambas trazan acciones en la vida del hombre. Ambas tienen resultados completamente distintos. Y nosotros lo vemos. Jesús, manso y humilde, vino, padeció, pero fue levantado en gloria. Satanás se enorgulleció, se volvió altivo, quiso igualarse a Dios. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Por qué? Porque mientras que la humildad levanta, el orgullo sepulta. Y nosotros, a la luz de las Escrituras, tenemos que entender: Jesús estaba trazando algo muy importante en la vida de sus discípulos. Ahora, recordemos qué significa la palabra discípulo. Viene del griego matetes, que es alguien imitador de. Y Jesús le estaba diciendo: ustedes tienen que imitarme en esta área, tienen que imitarme en como yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque dentro de los discípulos había un Pedro que nosotros vamos a ver que después ¡guau!, cortó la oreja. Y veíamos por ahí a un Judas que por ahí, por lo bajo, estaba cutreando las ofrendas. Y Jesús le está diciendo: es necesario que ustedes me imiten. Es necesario que van a ver de que en el sistema religioso hay líderes que dicen que aman a Dios como su Padre, pero no aman a su prójimo. Y él le dijo: no se fijen en eso. Miren, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y el llamado sigue siendo el mismo en este tiempo. Pueden haber cosas muy buenas en mi hermano que está a mi derecha y a mi izquierda, pero también pueden haber defectos. Seguimos siendo humanos. Gloria a Dios. Pero en medio de todo eso, el que empezó la buena obra la perfecciona. Entonces, cuando nosotros somos mansos y humildes como Jesús, ya no nos ofende que alguien sea hallado como aquella mujer que fue hallada en adulterio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿La condenó también? La restauró. Porque la mansedumbre y la humildad me hace entender que antes que yo trate de buscar un juicio, yo debo buscar justicia. ¿Y cuál es la justicia para el hombre? Jesús. El Padre envió como justicia del hombre a Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre estaba condenado. Pero Jesús nos justificó, nos hizo libres, ¿sí? Él fue el abogado que se presentó ahí y él dijo: sí, es cierto, hay argumentos, hay cargos frente a esta persona. Cometió esto, esto y aquello. Pero yo he presentado mi sangre. Él ha creído en mi acto de amor. Él ha creído en el pacto mayor. Entonces, uno cuando está en Cristo, nueva criatura es. Las cuentas, los delitos pasados quedaron. Dice las Escrituras que Él se olvida, ¿sí?, de nuestras transgresiones y lo arroja a lo profundo del mar. Y yo pregunto: ¿quiénes somos usted y yo para recordarlos? ¿Quiénes somos nosotros para traer a memoria las cosas pasadas? Eso tiene que ver con humildad. Jesús le estaba tratando de mostrar y de explicar a sus discípulos lo que ellos mañana más tarde iban a tener que hacer. ¿Se acuerdan cuando está Pedro en el libro de los Hechos y ve en visión que desciende un chanchito, ¿no? Y él dice: el Señor me libre yo de tocar, de comer cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Porque ya ellos no iban a operar bajo la ley de esta tierra. Ya no iban a operar bajo la ley judía. Ahora iban a operar bajo la ley de la gracia y del amor de Dios. Donde antes que yo busqué justicia y que la justicia era muerte, ¿sí?, para el que pecaba, ahora yo busqué la justicia provista de Dios, que es vida y vida eterna. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Entonces, Jesús hace mención respecto a un yugo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es algo que usted y yo tenemos que cargar, ¿sí? En la parte de la sierra, por ejemplo, ayuntan los bueyes, ¿cierto? Y les colocan un yugo, que es algo que los empareja, los mantiene unidos. Entonces, eso también la Biblia hace referencia a no unáis con yugo desigual. ¿Por qué? Porque imagínense, coloca usted un toro más grande que el otro, entonces siempre uno de los dos va a padecer. O el más chiquito va a estar así, o el más grande va a tener que estar muy agachado. Entonces el yugo es algo que se lleva. Entonces Jesús en más de una oportunidad le dijo a sus discípulos, aquel que quiera ser, ¿sí? Aquel que quiera ser mi discípulo, quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En pocas palabras, hay algo que usted y yo tomamos el día que nuestra identidad se halló en Cristo. Tomamos una decisión. Hemos decidido seguir a Cristo y con ello, ¿sí? Como seguidores de Cristo, hemos determinado seguir también sus pasos. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese yugo, ¿sí? Ese yugo ya no es una carga pesada, o sea, ya no lo hacemos por una ley impuesta, sino que lo hacemos por amor. Pero es que Jesús le dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. A Jesús no le pesaba velarse orando por sus discípulos. A Jesús no le pesaba sentarse con los pecadores. A Jesús no le pesaba acercarse a los que estaban leprosos y la gente repudiaba. A él no le pesaba, porque él ya no lo hacía. Él ya no estaba, ¿sí? Caminando y haciendo las cosas bajo una opresión. Él lo hacía bajo el lenguaje del amor, bajo la ley del amor. Amo, por tanto hago. Amo, por tanto puedo hacer. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que por la humildad y con la humildad desarrollada vamos a poder hacer cosas que antes no hacíamos. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para su alma. Entonces nuestra trayectoria de crecimiento asciende en Cristo y esta trayectoria requiere humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo, mis hermanos, queremos crecer, tenemos que someternos a Cristo. La Biblia dice, y el que quiera ser mayor, ¿qué dice? Busque ser servido. Busque seguidores, busque sirvientes. ¿Qué dice? Sirva. Jesús en su momento con sus discípulos trajo una silla, un lebrillo, una toalla y se arrodilló y les dijo, yo hoy voy a lavarle los pies. ¿Qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Ahí Pedro, el intemperante. No, Señor, no, ¿cómo es posible? No. ¿Por qué? Porque el concepto de Pedro todavía estaba siendo, sí, concepto religioso. Quien es el mayor necesita ser siempre servido. No, en el reino de Dios, quien quiere ser mayor siempre sirve. Y esto no es posible si no es a través de la obra y de la virtud de la humildad. Cuando hay humildad, nosotros no nos pesa ya servir. Cuando hay humildad y hay metas y objetivos como iglesia local, de alcanzar a almas y etcétera, ya no es pesado. Ya no resulta una carga salir del trabajo y llegar a la iglesia. No, lo hago por amor. Es una naturaleza, es un concepto completamente distinto. Jesús les estaba diciendo, aprendan de mí. Entonces, es una trayectoria, ¿sí? Algunos tienen la humildad más desarrollada, otros menos. Pero todos aprendemos de Jesús. Amén. Entonces, el crecimiento requiere humildad. Acuérdense que la semilla para que germine tiene que morir primero. Para que de la uva, del olivo salga aceite, necesita ser pisoteado.
Cambia su primera estructura, su primera forma, pero lo que sale de él es esencia. Igual la uva es pisoteada y sale el vino. Entonces, lo mejor de nosotros, la virtud que Dios ha colocado en nosotros, siempre va a salir a relucir de nuestro interior. Jesús no le estaba diciendo: aprendan de mí, ¿sí?, que en el cielo tengo un trono. No. Le dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, porque las cosas que más debemos, de las cuales más debemos sentirnos honrados y agradecidos con Dios, es de la naturaleza que Él ha transformado dentro de nosotros, ¿no? Que cuando a alguien tengamos que darle un consejo y con libertad podamos sentir: aprende de mí, que tal persona me pudo ofender, pero decidí perdonarla. Hay virtud en cada uno de nosotros, no por nuestras fuerzas, es porque al Padre le plació. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Efesios 4:20 al 21 dice lo siguiente. Efesios 4:20 al 21 dice lo siguiente: pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y si han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, 3 hasta 4 palabras. 1, aprendido. Necesitamos aprender a cómo ser humildes. ¿Qué dice también? Le han oído. Y dice: y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Queremos manifestar y caminar en esa humildad. Miremos lo que hizo Jesús. Hubo un momento donde la gente le decía: Él se sienta con pecadores, con ladrones y prostitutas. Y a Jesús nunca le movió eso. Dijo: para esto vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido. Y recordemos la parábola de la oveja perdida, ¿sí? ¿Dónde había mayor cantidad? ¿En la una o en las 99? Las 99. Pero ¿qué era más importante? La que se había perdido. ¿Por qué? Porque las 99 estaban en un lugar seguro. Las 99 decían: gloria a Dios, aleluya, estamos en el templo, alabado sea el Señor. Pero allá afuera había una que había sido parte de, pero se había extraviado. Esto, amada iglesia, nos va a ayudar a tener un concepto completamente distinto de nuestros hermanos que en algún momento se han podido alejar y distanciar de la iglesia local. En no simplemente quedarnos pensando y considerando: ya, el hermano ya en algún momento regresará, ya él verá cómo regresará. No. Acuérdense, los apóstoles participaban de la comunión, que era tener algo en común, ¿sí? Acuérdense, tenemos un mismo Padre, una misma fe, un solo bautismo, es un mismo Espíritu. Y somos una sola familia. ¿Yo cómo puedo quedarme distanciado, alejado, simplemente observando si yo veo a mi hermano que está pasando alguna dificultad? Yo necesito correr y acercarme a él, y se requiere de humildad para esto. ¿Por qué? Porque la otra postura es que aprenda solo. Ya aprenderá, pues, ¿para qué toma malas decisiones? Pero no, la humildad nos hace: hermanito, hermanita, llevamos una semana, un servicio que no lo veo, un mes que no lo vemos, pasó algo, de repente, quién sabe, de repente perdió el trabajo, se enfermó, tantas circunstancias que pueden haber pasado, pero nosotros como un solo cuerpo, ¿sí? Dice la palabra que si uno se adolece, todos sentimos. ¿Qué es lo que hace el orgullo? El orgullo es que se sane solo. La humildad busca el servicio. La unidad busca
la restauración. La humildad es una radical apertura a oír al Señor. Y Él propone honrar dicha humildad. La humildad es la misma que en algún momento de nuestra vida nos llevó a prestarle atención al Evangelio. Nos hemos dado cuenta que cuando predicamos el Evangelio hay gente que rechaza, dice, no tengo tiempo para esa basura. Y así tratan la palabra y dicen cosas peores, ¿no? El día de ayer estábamos en San Diego, ¿no? Y vimos, mire, 200 llamadas al serenazgo para que corten el aire libre. Pero ponen un parlante con cualquier otra música y están ahí bebiendo en el parque y no hacen nada. Pero eso no nos mueve. No por eso decimos, entonces que se pierdan. No, la humildad nos lleva a tener misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no lo tomamos personal. Te lo están haciendo a ti. Y tú eres grande en misericordia. La humildad nos lleva a eso. La humildad nos lleva a entender, ok, de repente no podemos usar el parlante, pero nuestras gargantas no nos la pueden quitar. Pueden impedir de repente que usemos cualquier tipo electrónico, pero nuestras palmas están aquí para alabarle y glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra no está presa. Entonces, cuando algo nos confronta, no nos sentimos que nos han bajado de un pedestal, no. Porque nosotros ya estamos aquí. Pero el que se enorgullece, yo voy a venir y predicar en este parque. Y luego viene el serenazgo y dicen, no voy a predicar. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se enorgullece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo se fueron los de serenazgo? Felices y contentos, ¿cierto? Los policías. Y dicen, nos han llamado insistentemente, nosotros no podemos ir contra Dios porque Dios nos guarda. A policía reconociendo. Porque es así. Entonces, la humildad es una radical apertura a oírle al Señor y Él promete honrar dicha humildad. Miren lo que dice Mateo 23:12. Mateo 23:12 dice lo siguiente. Porque el que se enaltece, o sea, se exalta, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo voy a volver a repetir. Porque el que se enaltece, o sea, se exalta, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y humillarse muchas veces parece una palabra negativa, pero hay que saber a quién rendirnos. Nosotros no nos podemos humillar a este sistema pecaminoso, a este gobierno caído de Satanás. Nos humillamos ante el reino de Dios, entendiendo que, Señor, yo Luis Jiménez, me gustaría hacer esto, pero tu voluntad es esta. Me rindo ante tu voluntad. ¿Por qué? Porque es la promesa de que Él ha de exaltar al que se humilla. Entonces nosotros en el reino de Dios no competimos ni buscamos un lugar. Tenemos ya una posición que Cristo nos ha dado. Y dice la Biblia que estamos en los lugares celestiales sentados. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué nos ha dado? Dice, somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces no estamos buscando nada de afuera, sino que nuestra naturaleza ahora es, Dios me ha dado esta virtud, esta capacidad, este don, este talento. Lo quiero poner al servicio de Dios, porque sé que esto bendice al cuerpo. Sé que esto bendice a los que estén allá afuera y de repente no conozcan ahora a Jesús, pero lo van a conocer a través de la manifestación que Dios desarrolla a través del cuerpo, que es aquí la iglesia en la tierra. Entonces, se quita todo tipo de enemistad, todo tipo de pleito, todo tipo de sentido egocéntrico. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, verso 6 dice lo siguiente. La parte B dice, Dios resiste, o sea, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes.
Nuevamente, Dios resiste, o sea, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces yo pregunto, ¿qué nos conviene más? Ser humildes. Porque van a haber lugares, y se los digo así, en base a la experiencia personal, va a haber lugares que vamos a tocar y no se van a abrir ni siquiera por nuestro toque, sino se van a abrir con la humildad. Y va a haber gente que va a ver una gracia especial. Es decir, no sé, a este como que siento delegarle el gobierno, Faraón. Siento colocar en él cargos de responsabilidad. ¿Pero por qué? No sé, hay una gracia. Mientras que por otro lado, la soberbia cierra puertas. La humildad las abre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. ¿Sí? Entonces, muy distante al concepto que se puede tener de humillarse, que es ser menos, humillarnos ante la voluntad de Dios nos coloca en la posición que Él quiere de nosotros. Ezequiel 21:26 también nos habla el Señor y nos dice lo siguiente. Ezequiel 21:26 dice, así ha dicho Dios el Señor, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Otro pasaje que nos habla respecto a esto es Isaías 44. Isaías 44 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese y lo áspero se allane. Y uno decimos, pero ¿por qué? Si eso estaba arriba y ahora está abajo, porque no es nuestra voluntad, es la soberana voluntad de Dios. Y si Dios lo quiere hacer así, Él lo va a hacer. Nuestra humildad nos hace entender que la voluntad de Dios es mayor que nuestra voluntad. Señor, pero yo quería esto, yo quería que sea de esta manera, de esta forma. No, lo que estaba aquí ahora va a ser colocado en esta posición, y lo que estaba aquí ahora va a ser elevado. Humildad. ¿Saben dónde también demostramos humildad? Cuando la palabra de Dios nos dice ama y amamos. Cuando la palabra nos dice perdona y perdonamos. ¿Saben por qué hay un gran alto índice de cuando la gente no perdona? Es porque tiene un sentido de justicia personal. La persona quiere hacer justicia por su propia cuenta. Esta persona me ofendió y no, yo no quiero perdonarlo hasta que él sienta lo mismo que yo sentí. Y ese es orgullo, es un sentido de justicia personal y natural. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Te amo, voy a orar por ti. Aleluya. La ironía en la vida, aquí en la tierra, es que la gente busca el orgullo con el sentido de enaltecerse, ¿sí? Y se trata de alejar del humillarse porque siente que se va, que va a estar debajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ironía? Es que el orgullo nos humilla y la humildad nos honra. Dice un escritor, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad es nuestro mejor amigo. Y es así como nosotros debemos verlo. Orgullo, un enemigo que no quiero tener cerca. La humildad debe ser un gran compañero que me debe acompañar siempre, a donde quiera que vaya. Sea que pueda estar en un lugar con muchas personas o pueda estar en el secreto, la humildad. Proverbios 1:7 dice lo siguiente. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí es donde nos damos cuenta, los humildes, ¿sí?, reconocen y prestan atención a la palabra. Un acto, ¿sí?, de egoísmo es también el yo pensar que no necesito escuchar y meditar la palabra de Dios. El humilde reconoce que la sabiduría está en el respetar a Dios. ¿Y cómo yo puedo respetar a alguien si no lo conozco? Entonces, dice el versículo 10, Proverbios 9:10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de los santos es inteligencia. Otro pasaje que nos habla también respecto a la humildad es Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 y dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Lo vuelvo a repetir. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Cuando nosotros elegimos ser humildes, la consecuencia y el resultado de esto es ser enriquecidos, ser honrados y una vida plena. Amén. Proverbios 28:14 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, dice otra versión: dichoso aquel que siempre teme a Dios. En cambio, el duro de corazón acabará mal. Entonces, hay decisiones a las cuales nosotros no podemos basarnos simplemente en el concepto de que ya veré qué resulta. Tenemos que buscar los consejos de Dios. Y la semana pasada hablábamos respecto al camino ministerial. Y hemos visto que en las Escrituras, en la palabra del Señor, tiene trazado un camino de eternidad para sus hijos. Y ese camino es de bien, no es de mal. Entonces, cuando usted y yo entendemos que para entender, para recibir eso necesitamos humildad, porque tenemos que prestarle atención, entonces recibimos aquella dirección. El que endurece su corazón acabará mal. Yo le aconsejo algo, amada iglesia: nunca endurezcamos nuestro corazón frente a la palabra. Pueda venir de repente un poco sazonado con un poco de café, así un poco amarguito. Si es la palabra del Señor, recibámosla. No cerremos nuestros oídos a la voz de Dios. No tratemos de hacernos los de la vista gorda. Prestemos atención. Proverbios 15:33 dice lo siguiente. Proverbios 15:33. El temor del Señor es la enseñanza de sabiduría. Dice: y a la honra precede la humildad. Yo pregunto, ¿a cuántos nos gusta de una u otra manera ser honrados? Y entiéndase esta honra como respetado, atendido, amado. ¿A cuántos nos gusta eso? El ser amados, el ser respetados, ¿sí? Sí. Porque, o sea, hay una honra que le pertenece a Dios, pero Él también nos ha coronado de favores y de gloria. Y hay algo que yo, por ejemplo, puedo ver en mi hermano y puedo admirar de él. Y puedo honrarlo por eso. Yo digo, la semana pasada, de verdad que me sentí muy honrado con el Señor porque
el Señor me permitió compartir mesa con muchos de mis hermanos y en medio de eso recibir consejo, palabra, dirección, recordar algunas promesas que ya Dios me había dado, pero son como detalles que Dios te entrega y coloca a través del cuerpo de Cristo. Entonces, a nosotros de una otra manera nos viene bien y es algo que Dios ha preparado para nosotros. En el caso de Daniel, por ejemplo, él fue echado en el foso de los leones. Vimos lo que le pasó, el Señor lo guardó y todo eso. Pero ¿qué pasó luego de eso? Fue honrado, ¿no? ¿Y qué dijo incluso el jefe que estaba ahí? Dijo, no, a partir de ahora vamos a creer y a confiar en el Dios de Daniel. Fue honrado. Y fue una honra y una gloria que no simplemente quedó en Daniel, sino que él levantó en alto y honró a Dios a través de su acto. Entonces, antes de la honra, lo que precede es la humildad. A donde quiera que vayamos, ¿sí?, tengamos una posición de humildad, ¿sí? Y humildad no es necesariamente sentirme menos, no. La humildad nunca va en ese sentido. La humildad está en sentirme seguro y pleno de quién soy en Cristo. A Jesús no le hacía sentirse menos el lavarle los pies a sus discípulos. Él sabía que su responsabilidad era esa. Él sabía que Él había venido para ayudar, para rescatar, para limpiar. Cuando usted y yo, por ejemplo, estamos en una posición de trabajo y de repente estamos acostumbrados a estar en oficina, ¿no? Y luego el jefe dice, ok, esta semana yo quiero que me ayudes limpiando el baño. No nos mueve nada. Y viceversa en la casa, ¿no? El papá o la mamá o la esposa o el esposo nos pide de repente algo que de repente, lo cual no estábamos acostumbrados, pero no hay razón, motivo ni circunstancia que nos haga pensar que lo que estamos haciendo nos haga o más o menos, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué precede a la honra? Humildad. Entonces dice lo siguiente en Proverbios 18:12, dice, Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre y antes de la honra está la humildad. Entonces aquí agrega algo más. Así como a la honra le precede, o sea, antes viene la humildad, para aquel que es quebrantado, lo que le precede es un enaltecimiento de corazón. Ahora, ¿por qué nosotros somos llamados a poder hablar con nuestros hermanos si en algún momento vemos algún tipo de estos comportamientos? ¿Por qué? Porque empieza enalteciéndose el corazón, pero lo que continúa es un quebrantamiento. Y no podemos quedarnos contemplando, ¿sí? Entonces, con mucha humildad y con mucha mansedumbre y con sabiduría, llamar a nuestro hermano. Hermano, me he dado cuenta, he podido percibir, he podido notar esto. Si estoy mal, simplemente resérvalo como un consejo. Pero si el Señor te está hablando a través de lo que Él me ha permitido ver, recíbelo, endereza la actitud de tu corazón. No cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón a la palabra. Y nosotros vamos a poder ayudar a alguien del quebrantamiento. Igualmente nosotros, mientras que ahorita estamos recibiendo la palabra, podemos identificar, ¿sí?, si es que algunas circunstancias, presiones que han ido acompañadas de todo lo que estamos viviendo, pueden hacer que nuestro corazón se haya endurecido. Pero siempre hay una alternativa que dice la palabra: hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo. Entonces podemos acercarnos ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Miren lo que dice Proverbios 29:23, dice: la soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene
la honra. Aleluya. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 8:30. Aleluya. ¿Cuánto estamos disfrutando de la palabra? Romanos 8:30 dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y ahí escuchemos muy bien lo que dice en esta parte: y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿cómo uno es justificado por Jesús? Cuando nosotros nos acercamos ante Él y reconocemos en nuestras fuerzas, en nuestros propios méritos, nunca vamos a encontrar el camino a la verdad y la vida. Me humillo ante tu presencia para que sea tu sangre justificándome. Entonces dice, al que justificó, Él glorificó. O sea, al que se humilló ante el Señor, reconociendo que separado de Cristo nada puede hacer, el Padre lo ha coronado de favores. Nueva túnica, nuevo calzado, fiesta, banquete. ¿Y qué también le dijo Jesús? Si aún aquí vuestra casa terrenal se deshiciere, arriba hay una morada preparada. Entonces no tenemos por qué, ¿sí?, pensar, creer o considerar de que esto es solamente para algunos. No. Él ya nos ha glorificado. Él ya, a través de la justicia de Cristo Jesús, ya hemos sido honrados. Entonces, perseveremos en ese camino de la humildad. La línea fue trazada. La maldición ya se echó. El que es lento ahora será más adelante rápido. Como el presente ahora será más adelante pasado. El orden se desvanece rápidamente y el primero de ahora será más tarde el último, porque los tiempos están cambiando. La Biblia dice, el último será primero, ¿sí?, y los primeros serán postreros. El que se humilla ante el Señor lo enaltece. Entonces nosotros ya no estamos avanzando ni creciendo en nuestras propias fuerzas, sino en el que nos sostiene. ¿Por qué? Porque hemos entendido que en nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento, y aquí quebrantamiento significa destrucción. Dice, antes de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída la altivez, o sea, la arrogancia de espíritu. ¿Sí? Proverbios 16:18. Miren lo que dice también Proverbios 28:26. Todos estos son textos bíblicos respecto a la altivez, y dice, el que confía en su propio corazón es necio, o sea, sin entendimiento, es fatuo. Mas el que camina en sabiduría es librado. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Es el respeto, ¿sí? No es un temor de que, uy, tengo miedo de lo que Dios me vaya a hacer, no. Es un temor de que honro, respeto, admiro, ¿sí?, tu voluntad. Entonces, Proverbios 30:12 dice lo siguiente: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de toda su inmundicia. Entonces, nosotros debemos que siempre entender, humildad conlleva la honra, pero esta humildad va a ser basada en una verdad. Entonces, no creemos que estamos caminando en lo correcto en base a nuestros propios principios, sino en base a la verdad que está escrita. Proverbios 16:2 dice lo siguiente:
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 16:2, perdón. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Y este pesa significa el Señor pondera, o sea, Él ve, ¿sí? Él está ahí. La Biblia es una guía, es la guía más confiable que nuestras propias intuiciones para alejarnos de la muerte y conducirnos a la vida. Entonces, la humildad nos conlleva a tener honra y respeto y admiración por la palabra del Señor. Proverbios 13:13 dice lo siguiente: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme, o sea, respeta el mandamiento, será recompensado. Proverbios 15:31 también nos dice: el oído que escucha las amonestaciones, o sea, las reprensiones, las correcciones de la vida, entre los sabios morará. Para ser perfeccionados, y muchos tenemos y mencionamos este concepto, el que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué? Él empezó la buena obra, pero ¿qué se requiere para ser perfeccionado? Humildad. Aquí muere él, es que así me formé yo, es que así soy yo. Aquí muere, mi palabra es ley. No, la palabra del Señor es nuestra ley y nuestra delicia. Nuestro corazón se humilla para que sea la perfecta voluntad de Dios manifestándose. Entonces entendemos que sus caminos son mejores que los nuestros y que el concepto del Señor es mejor que el nuestro. Mire lo que dice aquí, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice: mas el que los confiesa y se aparta, ¿sí? O sea, se aparta de ellos y los abandona, alcanzará misericordia. ¿Y qué es esta actitud sino humildad? Proverbios 28:13 es lo que hemos leído. El que encubre sus pecados no prospera. El que encubre sus pecados. Cuando usted y yo caminamos en humildad, la palabra y el consejo del Señor siempre van a encaminar y enderezar todo lo que pueda estar tratando de desviarnos. Este mundo lucha a diario y continuamente para desviarnos. La televisión, lo que a veces se comunica a través de las redes sociales, el mismo sistema de este mundo. Ayer sábado por la noche, por ejemplo, regresábamos del aire libre. Y en las noches se mueve una gran cantidad de jóvenes caminos hacia la perdición. Gente que en su propio criterio piensan que están obrando bien, pero su camino es de perdición. Gente que, entre comillas, piensan y consideran: me estoy divirtiendo, estoy disfrutando mis años dorados o mis años más brillantes. Lo que no saben es que el camino y la condición que le acompaña y le acontece es de perdición. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos pide y nos indica la palabra? El que confiesa y se aparta. El que confiesa y se aparta. Nosotros, como hijos de Dios, no somos pecadores. No somos pecadores. El concepto es que, Señor, soy pecador, ya no es el correcto. Pablo, en un momento, él habló
de lo que él había hecho, pero como un testimonio. Pero su identidad estaba en Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda considerarme pecador y pensar que Él va a venir por mí? Porque dice que en el cielo no entrará la contaminación. O sea, un pecador no va a entrar al cielo. Es una cosa muy distinta. Ahora, ¿qué engloba el concepto pecador? Engloba de que esa persona tiene una naturaleza de pecado. Y la Biblia, según 2 Corintios 5:17, dice que somos nuevas criaturas. Ahí no dice usted sigue siendo el mismo. Ahí dice es una nueva criatura. Ahora, no significa que nosotros ya no pecamos. Sí pecamos, pero ya no es nuestra naturaleza. O sea, ni usted ni yo, que hemos nacido de nuevos, ya no nos entregamos a diestra y siniestra al pecado. Le fallamos a Dios. ¿Pero qué? En la humildad entendemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Entonces, el que no se humilla ante el Señor no reconoce su pecado. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, dice, Él alcanza misericordia. Entonces, el socorro y el auxilio de Dios siempre va a estar cercano, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, es acercarnos ante el trono de la gracia, pedir auxilio. Yo pregunto, ¿cómo usted puede ayudarme a suplir una necesidad que yo tenga si no recurro a usted? Y le digo, hermano, hermana, necesito esto. ¿Qué necesito hacer? Es quitar mi concepto de decir, mi hermano se va a incomodar o va a pensar que yo estoy buscando aprovecharme de él. En los hijos de Dios ya no hay eso. ¿Cómo se llama eso en el mundo? Mal pensado, ¿no? Un mal pensamiento, ¿no? Pienso que mi hermano se está acercando y me está haciendo la conversión, algo quiere. Ya no hay eso ya en el creyente. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza de nuestro Padre ahora es la unión, es dar. ¿Qué quiere mi hermano? ¿Mi tiempo? ¿Quiere hablar conmigo? Ok, voy a separar mi tiempo. ¿Qué quiere mi hermano? ¿Un consejo? Ok, voy a darle un consejo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ahora es el dar. Entonces la humildad nos hace entender eso. Que no estoy simplemente para recibir, sino también para dar de lo que he recibido. Entonces, punto número 1, la humildad respeta la palabra de Dios, pero el orgullo la menosprecia. La humildad respeta la palabra de Dios, pero el orgullo la menosprecia. Punto número 2, la humildad escucha las amonestaciones o reprensiones o correcciones que dan vida. La humildad escucha las correcciones. Continuamente, amada iglesia, vamos a ser corregidos. Y esto viene desde el pastor hasta todos nosotros. ¿Sí? No es simplemente para ustedes, no es que yo me sienta fuera de estas correcciones, no. Constantemente somos corregidos e instruidos por la palabra de Dios. Y la humildad nos hace prestar atención. Muchas veces las correcciones van a venir a través de nuestros hermanos mayores en la fe. Tenemos que prestar atención. Hay gente que lleva el concepto, no, yo voy a esperar que Dios me hable. Y Dios dice, pero si no escuchas al hermano que he puesto a tu derecha, ¿qué me vas a escuchar a mí que no me ves? Dice, Señor, ayúdame a obedecerte. Pero si no escuchas ni atiendes el consejo y lo que tu pastor te dice, ¿qué me vas a obedecer a mí? Si no honras ni respetas a quienes ves, ¿cómo vas a honrar y humillarte ante alguien que no ves? Es por eso que el concepto, ¿sí?, de la humildad va mucho más allá, ¿sí?,
Y es completamente distinto al sentirse menos. No, es sentirme, mi identidad en Cristo es tal, y mi accionar como creyente humilde es el siguiente: estoy aquí para servir, estoy aquí para dar, estoy aquí para bendecir. Punto número 3, él dice: la humildad confiesa el pecado y se aparta de él. ¿Sí? No es simplemente confesar el pecado, es apartarnos de él. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, el orgullo espiritual tiende a hablar de los pecados de otras personas con amargura. Pero la humildad nos hace ver hacia adentro. La humildad nos hace ver la palabra como un espejo. Por eso es que empezaba diciéndole, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Porque si yo miro a mi hermano, voy a desviar mi caminar. Si yo fijo mi caminar en Cristo bajo el estándar de mi hermano, estamos mirando a la dirección incorrecta. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El orgullo espiritual es muy propenso a sospechar de los demás. Sospecho que el hermano no se veía, como que lo he visto cansado, seguro ayer se ha ido a una fiesta, ¿no? Y etcétera. El orgullo espiritual. Pero un cristiano humilde es más cauteloso con respecto a sí mismo. Está más enfocado en lo que yo tengo que desarrollar como creyente. Le digo algo: no gaste energía mirando a su derecha y a su izquierda, cuando lo que tiene que hacer es mirar hacia adentro a través de Cristo. Entonces, el cristiano humilde no sospecha tanto de nada en el mundo que no sea su propio corazón. Está examinándose a sí mismo. La persona orgullosa es propensa a encontrar fallas en otros creyentes que son débiles en la fe. Y le digo algo: siempre lo vamos a encontrar. Siempre vamos a tener debilidades y fortalezas. Dice: ¿y qué más? La persona orgullosa se apresura a notar sus deficiencias, y no solamente a notarlos, sino: mi hermano, ¿se dio cuenta de tal hermanito? Sí, mira que se durmió en el mensaje, y etcétera, ¿no? Pero el cristiano humilde tiene tanto que hacer en casa y ve tanta necesidad de crecer en su propio ser, que está preocupado por ello, que no es apto para estar muy ocupado en otras personas. El humilde está viendo hacia adentro. No está viendo las carencias y las necesidades de otros. Está mirando hacia adentro, en perfeccionarse en el Señor. Es apto para estimar a los demás que a sí mismo. Mire lo que termina diciéndonos la palabra, Filipenses 2, del 6 al 11. Y lo vamos a lecturar, y dice así. Filipenses 2, del 6 al 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, se despojó. ¿Quién? Jesús. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, quien en el contexto judío era considerado lo menos. O sea, los siervos eran considerados los menos de toda la jerarquía. Pero Jesús vino a romper eso. ¿Y qué dice? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. O sea, tomó el acto voluntario de bajar de su trono, ser como el hombre y venir a servir. Versículo 9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mire, ¿qué hizo Jesús? Él se humilló. ¿Qué hizo el Padre? Lo exaltó. ¿Qué hacemos nosotros si nos humillamos? ¿Qué hace el Padre? Nos honra, nos exalta. Aleluya.
Dice, y dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cualquiera diría, Jesús se bajó de su trono, se despojó de su gloria, entonces ahora es alguien común y normal. Pero el Padre dijo, no, ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. El nombre poderoso y santo de Jesús. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aparentemente servidor, pero Señor. Se presentó como alguien que venía a servir y vino a servir, pero vino a cambiar esa estructura. El que sirve es el mayor entre nosotros. El orgullo es el completo estado mental anti Dios. El orgullo es el completo estado mental anti Dios. Es por eso que cuando Satanás tomó la decisión de levantarse en contra de Dios y enorgullecerse, la consecuencia de su acto lo llevó a ser hallado totalmente en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, estamos alineados y de acuerdo a su voluntad. Cuando en nuestros corazones, en nuestras vidas es hallado orgullo, ¿sí?, nos estamos levantando en contra de lo que Dios quiere hacer. Y le digo algo, Dios es soberano. Y las cosas deben hacerse como Él lo quiere, cuando Él lo quiere y donde Él quiere. Así nos parezca o no nos parezca. Y le digo algo, su voluntad siempre va a ser respaldada por su palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias por tu poderosa, sabia, inescrutable palabra, Señor. Gracias porque en ella, bendito Dios, nosotros somos edificados, Señor. En ella, bendito Padre, la buena obra que tú empezaste es perfeccionada. Y en el nombre de Jesús hoy reconocemos que necesitamos, Señor, entender que para ser mayores en tu reino necesitamos ser servidores, Señor, en tu reino. Hoy, Padre, rendimos nuestros corazones reconociendo que nos has llamado con un propósito, Señor. Y si tal vez antes nuestro concepto de propósito era ser servido y ser beneficiado, ahora entiendo, Señor, que tú ya me amaste para yo poder amar a este mundo. Que tú ya me has honrado, bendito Dios, y has coronado mi vida de favores y de bendiciones para yo ser de bendición a donde vaya. En el nombre de Jesús, Señor, mi identidad no será movida por lo que el mundo determine o por la posición en la cual me encuentre. Mi identidad está en Cristo Jesús, a través del cual, del confiar y creer en Él, hemos sido constituidos hijos de Dios, hijos tuyos, papá. En el nombre de Jesús, no más huérfanos, no más, Padre, desamparados, hijos e hijas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que esta humildad habla también de nuestro testimonio. Jesús se lo dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy, Señor, fijamos nuestra mirada en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de manifestar el evangelio ya no será bajo nuestros conceptos naturales y terrenales, sino será bajo la perspectiva de lo que tu palabra nos dice, Señor, que para ser, Padre, exaltados hay que humillarnos ante tu presencia. En el nombre de Jesús, quita y desarraiga de nuestros corazones toda clase, Señor, de altivez,
de soberbia, de orgullo. Quita toda dureza de nuestros corazones al oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestros corazones estén siempre receptivos, atentos a tu palabra. Y cuando venga tu consejo, Señor, ya sea, Padre, como viento apacible, o ya venga como un viento recio, Padre, amonestándonos, podamos recibir tu consejo con prontitud y con mansedumbre. Y que podamos entender que tu voluntad, Señor, es mayor que la nuestra. En el nombre poderoso y santo de Jesús, hoy reconocemos, Padre, que tú, bendito Dios, eres Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús.